Bueno, y la política ha iniciado con el anuncio de las precandidaturas. Y ayer lo hizo Pedro Miguel González, exsecretario del PRD. Crítico y ha rechazado la decisión del partido de reservar algunos puestos de elección popular. Pero no solamente eso, ha denunciado, pese a formar parte del partido gobernante, lo que él ha denominado una especie de desconexión de los objetivos del actual gobierno con las necesidades reales del país. Hoy con nosotros Pedro Miguel González para conocer más detalles de esta decisión que sorprende a muchos porque se hablaba de varias figuras. Yo aquí, la última vez que conversaba, le decía, ¿quiénes son esas otras figuras? Usted decía, hay varias figuras, no uno, hay más de uno. Pero al final, bueno, ayer nos daba a entender, nos daba a conocer que una de esas figuras era definitivamente usted. Bienvenido a nuestro informativo y primero, ¿por qué toma finalmente esa decisión? Bueno, la decisión no es una decisión que tomó Pedro Miguel, una decisión de un colectivo, de un equipo que se vino conformando de cuadros y dirigentes políticos de todo el país. Como lo manifestamos antes, nosotros hemos revisado varias opciones. Quien realmente nos marcaba mejor en todas las encuestas era Martín Torrijos. Sin embargo, él no tomó la decisión de participar en este proceso. Y otra figura que también genera muchas simpatías y mucho respaldo en el partido y en la sociedad es la doctora Rosario Turner, con ambos hablé, porque tenía esa misión. Y bueno, uno de ellos me dijo, bueno, creo que quien debe correr eres tú, que has hecho toda esta gestión. Dentro del movimiento había gente que me lo planteaba desde el principio, pero vaya, nosotros tenemos hoy una situación en Panamá delicada. Estamos como sentados arriba de un barril de pólvora, una situación muy similar a lo que ha vivido Latinoamérica. Y en julio del año pasado vimos esa situación. La desconexión de la que tú hablas es una desconexión no del gobierno, es una desconexión de todo el liderazgo político del país con la realidad que vive la sociedad panameña. Y el PRD tiene desde hace más de 5 años una propuesta que este gobierno engavetó, a la que no le quiso dar seguimiento, porque se apegó al estado de cosas. Y es una propuesta de transformación de la sociedad, que requiere de una gran alianza social. Y lo que estamos planteando desde este movimiento, y esta es una de las razones por las cuales la mayoría de los compañeros plantean nuestra precandidatura, es porque es necesario poner en la mesa de discusión, de debate político del país, los temas que realmente importan y que no se están discutiendo. Recientemente, y por iniciativa nuestra, hace un par de años, el gobierno convocó a un diálogo del Bicentenario, sí. un diálogo insulso, un diálogo sin contenido, un diálogo que no ha generado nada, que sirvió solo como una especie de tabla de salvación para capear el temporal de la pandemia. Pero se ha perdido la oportunidad de aprovechar toda esta generación de conciencia colectiva que hay a nivel global, sí, y que hay en Panamá para generar un nuevo estado de cosas. Bien, consciente de los cambios y según lo que me está planteando, son situaciones que analizan no uno, sino varios miembros del PRD y que apuestan a buscar otras figuras para retomar los objetivos de este colectivo. ¿Por qué razón o qué razones habría dado, por ejemplo, figuras como Martín Torrijos, que sonaba muy fuerte, que él había tomado una decisión definitivamente en lanzarse nuevamente como candidato presidencial? Yo creo que como él ha estado tan alejado de la militancia y cerca de las bases, no ha sido consciente del respaldo o las simpatías que tendría dentro de un proceso como este. Y lo otro que pudo haber afectado es el tener que adversar, que es lo que nosotros nos estamos proponiendo, una candidatura impuesta desde el gobierno y que como él ya sufrió esto. Recuerda, la primera vez que él fue candidato presidencial, nosotros perdimos las elecciones por las conspiraciones que hubieron desde el propio gobierno para perder. Y bueno, eso lo he mencionado en distintas ocasiones. ¿Y están dadas? Y en esta ocasión pudiera, y tendrías que preguntárselo a él, pudiera ser la preocupación de que ganándole al favorito del gobierno, el gobierno, como ocurrió en el 99, conspirara para no ganar las elecciones. Nosotros pensamos otra cosa, fíjate, nosotros pensamos que en este proceso nosotros le vamos a demostrar a las bases del partido y de la sociedad panameña que sí, formamos parte de un mismo partido, pero tenemos ideas distintas.
Nosotros queremos representar lo que es un proyecto de transformación que está pendiente y que solo el partido fundado por Omar Torrijos en esta coyuntura histórica sería capaz de liderizar. Eso requiere de una gran alianza con la sociedad, la reconexión del PRD con esos sectores de la sociedad que protestaban en el mes de julio. Fíjate que en el recorrido que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que en Chiriquí, en Veragua, en Colón, en distintas provincias donde se generaron protestas, muchos de los manifestantes y de los líderes no solo eran torrijistas, sino algunos incluso hasta miembros del PRD. Y nosotros como dirección política, como miembros del partido o gobierno, no tenemos el más mínimo contacto con esa gente. ¿Y estaban esperando un nuevo candidato, otro candidato? ¿Esas bases con las cuales ustedes han conversado? Yo pienso que hay un vacío en la sociedad, no solo en el PRD, es en la sociedad. Y ese vacío pretendemos llenarlo con contenido de propuestas que tiendan a generar un nuevo estado de cosas, que tiendan a revisar no solo el marco constitucional, no solo una reforma del Estado, sino también una reforma de la relación que el Estado tiene con cada uno de los sectores estratégicos para fortalecer financieramente al Estado y poder afrontar problemas tan graves, por ejemplo, como el del seguro social, que lo afrontamos con valentía en el gobierno de Martín Torrijos y gracias a eso hoy todavía tenemos seguridad social, pero que para el próximo gobierno es algo ineludible. Entonces, ¿cómo hacerlo con un Estado debilitado financieramente? Bien, Icár Reyes se suma. Icár, ¿tienes preguntas para Pedro Miguel? Bueno, escucho atentamente al licenciado Pedro Miguel. Panamá vive una situación delicada, dice don Pedro Miguel González, y estamos sentados en un barril de pólvora por esa desconexión que hay entre la actual administración y todo el sentir y demanda de la sociedad. Sin embargo, hace referencia a todo lo que ya el PRD ha vivido, los acuerdos de recámara, las puñaladas traperas y una serie de situaciones que ya les cobró al PRD 10 años fuera del poder. Se está volviendo a repetir lo mismo, según lo que usted está advirtiendo. ¿Esto le podría pasar factura al partido mucho más allá de 10 años fuera del poder? Bueno, yo recuerdo que después de la invasión decían que no volveríamos más y menos de 5 años después ya estábamos en el poder. Nosotros sí teníamos la preocupación en el 2009 por toda la bonanza económica que se había generado, de que quien ganara las elecciones en el 2009, esa facción, contaría con los recursos con los que no contó ningún gobierno nunca. Y planteamos desde el 2009 que podíamos irnos a la oposición por 10, 15 o 20 años. Pero bueno, logramos regresar después de 10 años. No hemos satisfecho quizás las expectativas que habían tanto dentro del partido como en la sociedad, pero ha sido precisamente por haber abandonado nuestras propuestas. O sea, en la medida en que el PRD se desliga o se desvincula de sus propósitos originales, pierde el respaldo de la sociedad. Y es exactamente eso lo que nosotros estamos proponiendo ahora. Lo que estamos proponiendo es una reconexión del partido con las aspiraciones de la sociedad. Porque sí, hay malestar social, se manifestó en julio pasado y en cualquier momento puede ocurrir algo similar. Pero, ¿quién canaliza toda esa energía ciudadana, toda esa energía social hacia un proyecto político de nación? Usted habla de un desgaste, que no solamente hay un desgaste dentro del partido, no solamente hay una falta de liderazgo dentro del partido al que usted pertenece, sino a nivel nacional. La gente todavía está esperando nuevos candidatos, la gente todavía está esperando a ver con quién sale, qué gallo tapado sale para ver si porque los actuales no terminan de convencer. Castalia, por aquí desfilan todos los precandidatos y candidatos. Sería bueno que tú le preguntaras a ellos qué piensan de la relación que tiene Panamá con su desarrollo marítimo y portuario, cómo nuestra riqueza se drena hacia afuera porque le entregamos nuestra riqueza al poder económico transnacional. Lo hicimos con las minas, lo hicimos con los puertos, lo hicimos con las telecomunicaciones, lo hicimos con la energía y es algo que tenemos que revisar. Después de más de 25 años de la aplicación de estas políticas, los panameños tenemos que revisarlo. Lo importante es que esto se discuta, porque al final todo el malestar que se genera es porque el Estado no tiene la capacidad de resolver los problemas de la sociedad. Y no los tiene porque se debilitó financieramente, porque le transfirió sus competencias al sector privado y ahora Panamá no tiene los recursos para afrontar sus grandes retos. Icár, yo no sé si usted coincide conmigo también, pero igual creo que hay que preguntarle a Pedro Miguel, y él mismo está haciendo el repaso. O sea, es evidente que hay un descontento por los resultados de la actual administración. Que por años hemos estado, yo creo que el pueblo panameño ha sido bien consciente de que la pandemia definitivamente
impidió que se hicieran muchas cosas, pero ya no es excusa. Y yo no sé si usted ve, Icar, al PRD repetir, a pesar del desgaste, aunque traigan el mejor candidato de la bolita del mundo. Pero, a ver, hay un tema bastante recurrente. Lo que ha dicho don Pedro en ciertas ocasiones acá se mantiene. Y vuelvo a insistir con la pregunta. Si el PRD se mantiene como está, desconectado de la sociedad y dando respuesta, y llega a una contienda electoral en el 24, ¿qué le espera al partido? Le pregunto. No, si el curso se mantiene, si nos logran imponer el candidato del gobierno, vamos a una derrota segura. Pero ¿qué oportunidad tenemos ahora? La oportunidad que tenemos es que este es un partido enorme, de más de 700.000 personas. En el que estoy seguro, la inmensa mayoría de los miembros del partido no se sienten ni representados ni satisfechos ni con la gestión del gobierno, ni menos de la actual ¿No se dirección sienten del partido. representados con Gaby Carrizo? Pero, fíjate, lo que estamos planteando es que la oportunidad que tenemos en estos 3 meses de debate, de discusión, de propuesta, debe demostrarle a la base del partido y de la sociedad de que hay un proyecto político viable, apegado a nuestros valores y a nuestros principios originales. Y eso pasa por la conformación de una gran alianza con los sectores de la sociedad. Que los partidos políticos son importantes, que podemos hacer alianzas con partidos políticos, sí. Pero fíjate, si esto no cristaliza, nosotros vamos a ir a las elecciones del año 2024 para elegir más de lo mismo, no importa qué partido político gobierne. Porque lo que hay ahora es la continuidad de lo que teníamos. Y lo que la gente esperaba hace 3, 4 años era un cambio real, propuesto desde el partido que fundó Omar Torrijos, pero en la práctica lo que hemos llegado es a administrar el estado de cosas. ¿Te das cuenta? Hemos terminado siendo ese partido clientelista, ese partido electoralista en el que hemos derivado en lugar de ser el partido que debemos ser, aquel con el que soñaron nuestros fundadores, el de la transformación de la sociedad. Sí. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos proponiendo. Bien, es la oportunidad que tenemos para el 11 de junio. En el caso suyo, usted toma esta decisión porque realmente ve oportunidad o por un tema de principios de que alguien tiene que al menos tratar de intentar hacer el cambio que necesita el PRD en este momento. No, es que son ambas cosas. Hay una oportunidad, como yo lo he mencionado, pero además sí es un tema de principios. Es un tema de principios. No es que Pedro Miguel tendría que ser exclusivamente la persona que lo planteara. Te mencioné varias alternativas anteriormente. Pero bueno, ha tocado. En esta ocasión creemos que tenemos la visión, creemos que tenemos el compromiso, creemos que tenemos el desarrollo, la trayectoria política y la credibilidad para llevar adelante un proyecto de esta naturaleza. Y Carlos, no sé si tiene alguna última pregunta. Sí, escuchando nuevamente a don Pedro, me llama la atención un aspecto porque no es nuevo y esto se ha analizado hasta la sociedad, del desgaste de los partidos políticos. Sobre todo también que hay falta de liderazgo y no se ve en el horizonte una figura. Los partidos van a tener sus cambios, pero en el caso del suyo, su partido, si no da ese golpe de timón, y los otros van igual a la contienda, con las mismas figuras, existe esa posibilidad y usted, analícelo conmigo, el tema de las figuras advenedizas, que no precisamente vienen con los mejores libros. No, yo coincido contigo, Icar. Si no se da el golpe de timón, vamos por el mismo rumbo hacia una derrota segura. Por eso estamos actuando. Por eso estamos planteando esta reconexión del partido con la sociedad. Y por eso es que estamos pretendiendo llevar adelante un proyecto político que trascienda la gestión de un gobierno, ¿no? Llegar a un gran acuerdo nacional para hacer la transformación requiere, por ejemplo, una reforma a la Constitución, una reforma profunda que realmente genere un balance entre los poderes del Estado, que fortalezca las entidades de control y que fortalezca también la participación ciudadana y el proceso de descentralización de la gestión gubernamental. Y además revisar, repito, porque no estamos planteando tampoco aquí porque vendrán con esos argumentos, una revolución socialista, pero lo que sí estamos planteando es que el Estado debe revisar la relación que tiene con cada uno de sus sectores estratégicos, porque estas empresas transnacionales que han venido aquí a usufructuar de nuestra riqueza han llegado a esquilmarnos, han llegado a sobornar a cuanto tomador de decisiones hayan podido hacerlo a lo largo de los años, y la República de Panamá o la nación panameña tiene reducido al mínimo sus beneficios. Entonces, eso hay que revisarlo porque existe la posibilidad de fortalecer al Estado financieramente y que el Estado le dé la cara a la crisis del seguro social y al proyecto de transformación del país, la educación, la salud, el bienestar. Bien, hay una pregunta obligada, Pedro Miguel, yo tengo que hacerla.
¿cuál es su relación o cómo es su relación en la actualidad con el gobierno de los Estados Unidos? No, yo no tengo... Tomando en cuenta también la investigación que en su Mira, momento se hizo sobre el caso de Isaac Hernández. ¿Cómo está? Porque la primero que se le vino a la gente ayer, ¿y cómo va a ser Pedro Miguel si es requerido todavía en los Estados Unidos? Mira, yo tengo mis dudas de ese tema, porque pues, hemos averiguado que no hay alerta roja, no hay nada. Aquí lo que hay es simplemente una decisión política del Departamento de Estado de no comunicarle a la Secretaría de Justicia y posteriormente al juez federal de la causa que este caso ya fue juzgado en Panamá con participación de Estados Unidos. Ellos participaron del proceso y ya hubo una decisión. Ese tema a mí no me mortifica tanto porque en este momento yo no necesito tener una relación con ellos. La tendríamos si llegamos al cargo y lo haríamos con una gran responsabilidad, entendiendo que se trata de un socio comercial importante, de un factor de poder importante en la región, pero lo haríamos con dignidad, lo haríamos haciendo respetar a Panamá, devolviéndole a Panamá su personalidad internacional que la hemos perdido, porque ahora practicamos una política exterior en Panamá satelital, como la que teníamos antes de Omar Torrijos, y no con Estados Unidos, con China, con Rusia, con cualquier otra potencia. Una relación de respeto mutuo, simplemente, y de colaboración en los temas que podamos colaborar. ¿Podría usted a Estados Unidos pedir la aclaración de que su caso fue juzgado y que si hay o no hay ellos pendiente? lo saben, pero eso lo sabe el país entero, lo saben ellos. Ese es un temita, es una especie de espada de Damocles, si quieres llamarlo castigo, desde el punto de vista político, pero no tiene ningún sentido. Pero nosotros no hicimos, visa. fíjate, nosotros ¿Usted hicimos... tiene visa? No, y me di cuenta que no la tengo, porque yo pensé que la tenía en algún momento, ¿no? Pero no la tengo, no la he solicitado tampoco, no me interesa ir allá, ¿entiendes? O sea, ese no es el tema para definir en una elección en Panamá. Es un tema que pudiera ser importante para ellos allá, pero para nosotros acá no. Bien, quiero finalizar. O sea, ¿cuándo termina el tiempo de las postulaciones? Y una última pregunta. ¿Martín Torrijos todavía podría candidatizarse o es cierto que él está teniendo conversaciones con otros partidos políticos? Bueno, yo pienso que esas preguntas tendrías que hacerse al propio Martín Torrijos, pero yo puedo especular, o sea, tengo derecho a especular. Yo creo que él pudiera esperar a ver qué ocurre en el PRD el 11 de junio, y todavía tiene tiempo. Mi consejo, que se lo he dado personalmente y lo digo públicamente también, es que si él ya decidió no participar de las primarias del PRD, que se preserve, él es joven, todavía tiene tiempo para correr en el futuro, que se preserve con una opción. Él es el hijo de Omar Torrijos, el que fundó este partido. Este partido nosotros tenemos que rescatarlo de las garras del clientelismo y del electoralismo. Y lo vamos a hacer desde adentro, no desde afuera. Quiero agradecerle a Pedro Miguel González, exsecretario del PRD y aspirante a candidato presidencial por este colectivo político. Bueno, pendientes entonces, 8 de marzo, finaliza el tiempo. El 8 finaliza las postulaciones, ahí sabremos cuántos serán los precandidatos, pero la campaña arranca ya formalmente el 10 de abril, hasta el 8 de junio. Gracias por venir, Pedro Miguel. Hay más que compartir.